Todo bajo mi consentimiento, ¿no? A ver, bueno, a vos después te corto. Bueno, bueno, acá lo mismo, ¿no? Si la existencia precede a la esencia, que es lo que estamos diciendo, no se podrá jamás explicar la referencia a una naturaleza humana dada y fija. Porque no existe, ¿no? No hay una naturaleza humana dada y fija. Dicho de otro modo, no hay determinismo, o sea, el hombre no hay nada determinado, sino que el hombre es libre. O más que el hombre es libre, el hombre es libertad, porque el hombre es lo que hace con su libertad, ¿no? Y por eso termina diciendo Sartre, el hombre está condenado a ser libre. Acá ya aparece una especie como de sombra pesimista, ¿no? El hombre está condenado a ser libre. No suena optimista eso. ¿Por qué? ¿Por qué diría eso? ¿Por qué se les ocurre a ustedes que el hombre, que la libertad, esta especie de libertad absoluta que tiene el hombre por no tener naturaleza, sería una especie de condena para él? ¿Se les ocurre algo? Y que como que si no tiene un objetivo o un sentido para usar esa libertad, eh, es muy fácil como que el hombre no sé, se termine como deprimiendo, pierda el sentido de todo lo que hace, digamos, si no tiene algo hacia lo que dirigir esa libertad, digamos, ¿no? Eh, lo veo por ese lado. Sí, tiene A mucho mí, que ver con esa falta de sentido. Bien. sí, a mí me da la impresión que si no se hace, el hombre no es. Ujú. Creo que ya Sartre va hacia, en fin, no quiero repetir todas las partes pesimistas Sí, en que termina toda su filosofía, pero si no se hace, no es. Por lo tanto, es una inutilidad tirada a la vida, ¿no es cierto? sí. Bueno, ya entramos en el pesimismo, ¿no? Si no se hace, no es. ¿Qué es? Y lo sabrá él. Se lo llevó a la tumba. Bien. Bueno, sí, tiene mucho que ver con lo que están diciendo. Eh, Yo creo también, perdón Juan, sí, que un poco esta condenación le viene porque nunca puede llegar a ser nada definitivo tampoco. O sea, la libertad le daría una indeterminación radical. O sea, cuando se hace algo, sigue teniendo las posibilidades de ser otra cosa totalmente distintas a las que se hizo en ese momento. tal cual. Y sobre eso no puede salir, digamos. Eh, que Bien. podría ser esa condena, ¿no? Sí, sí, es un poco de todo lo que estuvieron diciendo. De hecho, Sartre, en ese texto, El existencialismo es un humanismo, él específicamente, expresamente no quiere ser pesimista, él dice que su postura es optimista, bueno, habrá que ver si es así, pero él es verdad que tiene cierto pesimismo, de hecho una obra suya, la primera que publica, se llama La náusea, ¿no? Que es justamente este sentimiento frente a una realidad que no tiene mucho sentido, ¿no? Porque no tiene nada dado, nada fijo, le provoca náuseas al hombre, ¿no? Eh, bien. Y sobre todo el tema de las posibilidades, eso tiene mucho que ver, porque fíjense que si el hombre empieza por no ser nada y su libertad es absoluta, es una libertad de 360 grados, como dice Piper, ¿no? Joseph Piper, un tomista. Entonces, la elección, ¿no? Elegirse, determinarse por algo, significa justamente adquirir una especie de determinación y por lo tanto una especie de autonegación de la libertad, ¿no? Porque si la libertad es esa especie de apertura infinita, en cada elección, de alguna manera yo Algo así. me estoy jugando todo lo que soy, ¿no? Un gato quiere hablar. Bueno, vamos a silenciar para que no se ¿Puedo escuche. decir una cosita? Sí, obvio. ¿Me escuchan? No sé si se escucha.
Yo te escucho. Sí. Bien. Yo lo pensé desde el punto de vista, digamos, desde el sentido de la oración. Si el hombre está condenado a ser libre, puede ser por el hecho de que, digamos, en toda su libertad no puede elegir no ser libre. O sea, hay una cosa que no puede ser, que es no ser libre, porque negaría su condición de libertad. Entonces, para poder ser libre, está condenado a no ser libre también. O sea, como que no puede abarcar todas las posibilidades. Y entonces, por eso es una condena. O sea, no puede elegir, por ser libre, no ser libre, porque esto digamos, estaría negando su naturaleza, su esencia. O bueno, Claro. no la esencia, pero como Sí, que no puede pero- abarcar todas las posibilidades. Entonces, por eso está condenado. claro. Se me ocurrió Bien, como bien. interpretación. Bien, sí, sí, sí. La verdad que todo lo que dijeron es eso, ¿no? Y él, bueno, él dice, el existencialista, o sea, su pensamiento suele declarar que el hombre es angustia, ¿no? ¿Por qué angustia? Porque justamente como el hombre decide quién ser, Sartre dice que el hombre tiene una enorme responsabilidad. Fíjense que si uno decide qué ser y se define en cada elección, justamente en cada elección uno tiene la máxima responsabilidad, ¿no? Porque en cada elección estás definiendo quién sos. Y al definir quién sos, dice Sartre también, estás de alguna manera definiendo qué es la humanidad. O sea, en cada elección particular estás definiendo por toda la humanidad. ¿Por qué dice esto? Y porque vos en cada elección concreta estás eligiendo lo que para vos es lo que el hombre o la naturaleza humana tiene que hacer, ¿no? Entonces, de alguna manera estás eligiendo algo que para vos debería ser válido para toda la humanidad. Esto no importa profundizar mucho, pero simplemente quedarse con esta idea de que para él la elección, el ejercicio de la libertad, de alguna manera siempre lleva a una cierta angustia y a esta cierta náusea, ¿no? De la que habla en su obra, ¿no? Fíjense ahí dice, esto significa que el hombre que se compromete, o sea, se determina, elige, y que se da cuenta de que es no solo el que elige ser, sino también un legislador que elige al mismo tiempo que a sí mismo a la humanidad entera, no puede escapar al sentimiento de su total y profunda responsabilidad, ¿no? Hay una carga muy fuerte en cada elección, porque en cada elección se juega todo, por lo tanto eso da angustia. Bueno, y para cerrar con Sartre, esta primera posición respecto de si el hombre eso se hace, que definitivamente Sartre dice se hace, este tema de la relación con los demás, ¿no? Fíjense que si la libertad es esta especie de libertad absoluta, el otro de alguna manera le pone un cierto límite a mi libertad. Por lo tanto, la relación con los demás siempre es una especie de relación o de renuncia a la propia libertad. O sea, yo para relacionarme con otro tengo que ser por lo menos parcialmente menos libre porque ya me determino a respetar a un cierto otro, o si se quiere, a dominarlo, ¿no? O sea, tengo esas dos opciones, o ser un esclavo que se deja dominar por el otro, o ser yo el que tome la iniciativa y dominar al otro, ¿no? Por eso, bueno, Sartre, este tema también daría para profundizar más, ¿no? El tema del amor en Sartre, pero por esta idea de libertad que tiene, termina diciendo que en el fondo el infierno son los demás, ¿no? Esta frase es de una obra suya de teatro que se llama A Puerta Cerrada, no sé si la conocen, en donde son tres personajes que están en una habitación, que es una sala de espera antes de ir al infierno, ¿no? Y entonces, bueno, antes de pasar al infierno empiezan a hablar y bueno, hay una que es lesbiana, otra que también creo que era prostituta y hay otro que, un asesino me parece, que es el que dice esta frase. Y entonces en esa sala de espera se empiezan a dominar uno al otro, ¿no? La mujer seduce al chico para dominarlo. Bueno, entonces en un momento agarra este personaje y cuando se va intensificando cada vez más esta especie de dominio y seducción entre uno con otro, se da cuenta de que no están en la sala de espera del infierno, sino que el infierno es ese lugar en el que ya están y que el infierno es el otro, ¿no? Eh, entonces, esta idea de que la libertad del otro, bueno, nosotros lo escuchamos todo el tiempo, ¿no? Mi libertad termina donde empieza la del otro, esa típica frase que se escucha, es esto, ¿no? Es el infierno, son los otros, ¿no? Porque en definitiva tengo que renunciar a cierta libertad personal para poder, bueno, convivir con los demás y sobrevivir en la sociedad, ¿no?
O sea, la sociedad sería un conjunto de personas parcialmente frustradas o parcialmente libres, ¿no? Porque en el fondo la persona quiere una libertad absoluta. Bueno, les pregunto, esto es una pregunta a ver quién lo saca. Esta idea de que en el hombre no hay nada fijo, nada estable, nada natural, nada eterno, etcétera, sino que todo es lo que él decide, todo es libertad, todo cambia. ¿A qué otro pensador le suena un poco más antiguo? Heráclito. Heráclito, muy bien. Ahí aparece. En realidad hay que ser bueno, ¿no? Con Heráclito. Heráclito es muchísimo más de lo que esta caricaturización que acabo de hacer lo define. En realidad él no pensaba que todo cambia y que nada permanece. Sí admitía el flujo, ¿no? Pero son más que nada los discípulos de Heráclito los que tienen esa teoría que nosotros en general se la atribuimos a él. Sobre todo Crátilo, no sé si le suena ese nombre, de hecho es un diálogo de Platón, ¿no? Platón tiene un diálogo que se llama Crátilo, que ahí sí se expone la postura que básicamente dice, bueno, esas tres cosas creo que resumen esto. Esto, anticipo, es otra persona, otra posición respecto del si el hombre es o se hace, ¿no? Heráclito también parecería decir, el hombre no es, sino que el hombre se hace, porque es devenir, no es cambio. Entonces, bueno, la frase, yo creo que estas frases ustedes las conocen, Panta Rey, ¿no? Todo fluye, nada permanece, y la de que nadie se baña dos veces en el mismo río, y Crátilo es más exagerado todavía. Él dice, nadie se baña ni siquiera una vez en el mismo río. Porque en la medida en que vos, es como que en cada instante, si todo cambia, cada instante es totalmente nuevo, ¿no? Entonces, nada permanece. En cada instante la identidad se va cambiando, ¿no? Entonces, ni siquiera sos vos, en el instante en que estás en el río, ya sos otro, ¿no? Ya es todo distinto. Y por eso para él, el principio de toda la realidad, lo que los antiguos llaman el arjé, no sé si habían escuchado eso, es el fuego. Esto no hace falta explicarlo mucho, pero el fuego está en constante cambio, entonces tiene sentido de que el fondo de la realidad sea fuego, ¿no? Sea cambio. Bueno, esto Heráclito, bien sencillo. Otra línea, si quieren, filosófica, o otros pensadores que también dicen que el hombre se hace y el hombre no es lo que se suele llamar la filosofía de la praxis. Ahí Hegel está un poco de más. En realidad, la filosofía de la praxis se nutre un poco de Hegel, esto no lo voy a explicar. Pero en general, Marx, que está ahí, Gramsci, que está ahí, Giovanni Gentile, que es el otro que está ahí, y muchos más, ¿no? Son pensadores que se insertan dentro de esta línea marxista, que se suele llamar la filosofía de la praxis. ¿Qué es, en dos palabras, muy sencillo, y por qué tiene que ver con con esta pregunta que estamos planteando? Y es un poco lo que decía Sartre, ¿no? No hay una verdad de las cosas, no hay esencias, no hay nada fijo o dado, no hay un mensaje en la realidad. Por lo tanto, contemplar no tiene mucho sentido. No hay nada sobre lo cual hacer una teoría o una especulación. No tiene sentido una actitud de contemplación, sino que lo primero es la praxis. Primero hay que transformar. Yo ahí puse tres frases de Marx, de un libro muy cortito suyo que se llama Las tesis sobre Feuerbach, que es otro pensador, que me parece que resumen muy bien esto, para que ustedes vean cómo para todos estos pensadores el hombre se hace, ¿no? Es praxis. Él dice, la verdad no es un problema teórico, sino práctico. O sea, la verdad no es una cuestión teórica que hay que contemplar, sino que la verdad es algo que se hace, ¿no? Bueno, la otra frase es, la naturaleza humana es el conjunto de las relaciones sociales, o sea, no hay una naturaleza humana fija, dada o previa a la acción, sino que la naturaleza humana es el resultado de lo que el hombre haga en su interacción con los demás, ¿no? Es el resultado de la praxis. Lo mismo que Sartre, si quieren, pero a nivel social, a nivel de clases y ese tipo de cosas, ¿no? Y la última, que quizás es la más conocida, es que los filósofos no han hecho más que interpretar de diversos modos el mundo, o sea, contemplarlo, pensar que en el mundo hay algo dado, pero de lo que se trata es de transformarlo, ¿no? Entonces, un poco lo que resume todo esto es esta imagen, ¿no? En el fondo, la realidad es como una gran plastilina, como una masa sin forma,
Y el hombre lo que tiene que hacer es, con su acción, con su libertad, con lo que él quiere, con lo que él decide, ir moldeándola, ¿no? No es que exista el corazón o el elefante ese, sino que existe una masa informe y el hombre, con su acción, tac, le planta, digamos, el molde y la hace ser elefante. Y el día de mañana la junta toda y la hace otra cosa, ¿no? Bien, hasta acá todo lo que es el hombre se hace, ¿no? ¿Alguna duda, algún aporte, no sé, algo que quieran decir? Bueno, Sí. sí, A ver, sí, una, sí, Daniel. una inquietud. Sí, Todo lo que implica el hombre se hace, en definitiva es pura fenomenología. O sea, el hombre es simplemente un fenómeno que, en fin, está a disposición de la libertad de los demás, ¿no sí, es cierto? O sea, no tiene valor su vida en sí en la medida en que no esté relacionada con los demás. Entonces, no es extraño que los otros sean el infierno, ¿no claro, es cierto? Porque al no existir ningún tipo de ancla o algo fijo o una acción como el contemplar, sí, ¿no es cierto? No sé si estoy siendo coherente, pero trato. Este, el contemplar no existe. claro. Solo existe el devenir, solo existe, en definitiva, el devenir en el espacio y en el tiempo es la destrucción. O sea, el ser natural se va a disolver. Sí, Entonces, todo esto implícitamente lleva eso bajo cierta capa de lo que decía Sartre, que me sonó muy kantiano, ¿no? Me sí, parece que hay bastante influencia de Kant, en el sentido de que él, en esa fenomenología, lo que él dice es lo universal, ¿no? O para él, ¿no? Y los demás, no sé, que si les gusta bien y si no, que se aguanten. claro. Sí, sí, yo tal cual veo el tema de Kant, lo veo, ¿no? Está metido, está dando vueltas, porque para Kant, los que no lo ubican, digamos, no hay, existe la cosa, lo que él llama la cosa en sí, algo en sí mismo, pero dice que es incognoscible, ¿no? Entonces, en definitiva, quizás hay algo dado para él, pero no se puede conocer. Lo verdaderamente importante es la cosa que construye el sujeto con sus conceptos, ¿no? Lo que él construye Claro, con su inteligencia. Entonces, sí, es pero, verdad, hay una semejanza porque estos autores parecerían negar una cosa en sí. De hecho, Sartre dice que el hombre no es un ser en sí, sino que es un ser para sí, ¿no? Es alguien que se hace. Eh, entonces, sí, claro, tiene que ver con Kant. hay una cuestión. A mi modo de ver, tiene mucho que ver con Kant. En un momento dado, cuando vos hablabas de Sartre, exactamente era mandarte a Kant lo que decía, ahora no me puedo acordar, pero vos fíjate que el hombre es el centro del universo, Sí, es decir, que no hay trascendencia. Al no haber trascendencia, Sartre se quedó corto. Si no hay trascendencia, todo es un infierno, sí, todo. sí, eso va a aparecer un poco más adelante, ¿no? Como un poco las consecuencias de esto. Claro, Eh, y las consecuencias es que en el devenir el ser se autodestruye. Tal cual, sí. Estás Entonces, spoileando lo que viene, porque va a aparecer, ¿eh? Ahora lo vemos.
Pero lo curioso, te adelanto, está muy bien eso que decís, porque, y en realidad lo curioso también es que esta otra postura que vamos a comentar un poco ahora, en el fondo también llega un poco a lo mismo, ¿no? Ahora les explico por qué. Porque hay otra postura, ¿no? Nosotros recién vimos un poco, se podría decir muchas cosas más, ¿no? Pero en definitiva, esta primera posición decía, el hombre se hace, ¿no? El hombre no es, sino que el hombre se hace. Postura tan presente, ¿no? Hoy en día, ¿no? De que el hombre es libertad. Bueno, vamos a ver después si eso verdaderamente libera al hombre. Eso lo vamos a ver más adelante. Bueno, y esta otra parte de la respuesta a esta pregunta dice, no, el hombre no se hace, sino que el hombre es, ¿no? Espera, discúlpame, ¿me Sí. permitís? Te interrumpo un minuto, pues Sí. ya prácticamente terminamos con Sartre, pero en definitiva Sartre nos lleva no solo a la autodestrucción, sino a que implícitamente está diciendo que el vivir humano es hacer lo que se me da la gana, cosa muy actual, ¿no? Si recibimos de algún lado eso de que hago lo que se me da la gana, no lo que las leyes dicen, la religión, la moral, lo que sea, Tal cual. es porque este, la libertad es mía, no tengo finalidades, tengo medios, Claro. y entonces, ¿por qué no voy a hacer lo que se me da la gana? Sí. Esa mentalidad viene tal cual, viene de la libertad como la entiende Sartre. Como la entiende Sartre, claro, Bien. lo que está ocurriendo hoy en día, ¿no? Sí, eso se ve tal cual, hoy todo el tiempo. Y no hay naturaleza, entonces el aborto y todo lo demás, ¿no? Es decir, no es un humanismo, es un inhumanismo, Es un o inhumanismo, sea, sí. inhumano completamente. Bien. En fin, bueno, Bueno, vamos a ver. hasta ahí que, cómo hasta llegamos. ahí que- Bueno, bueno, entonces hay otra posición, ¿no? Que vamos a ver también si logra responder, ¿no? Esta posición claramente es opuesta a la que vimos recién y en el fondo dice que el hombre es y no se hace. Si hablamos de Heráclito antes, bueno, ahora el opuesto a Heráclito, seguramente todos ustedes lo vieron en la secundaria, es Parménides, ¿no? Que Parménides, acá síganme un poco en el razonamiento, hay cosas obvias y cosas que hay que pensar un poco. Lo más obvio es que, bueno, el ser es y el no ser no es, ¿no? Eso, bueno, parece una obviedad. Ahora, Parménides saca algunas implicancias de eso, ¿no? Si el ser es y el no ser no es, las consecuencias que va a sacar él es que el cambio es imposible. Es lógicamente imposible que exista el movimiento. ¿Por qué? Y porque cambiar o moverse es siempre pasar o del ser al no ser o del no ser al ser, ¿no? Por ejemplo, no sé, un vaso de agua vacío y después lo lleno, entonces pasó de no estar lleno a estar lleno, entonces pasó del no ser al ser. O una semilla de no ser un árbol y empieza a crecer, pasó a ser un árbol, entonces pasó también del no ser al ser. O bueno, así cualquier tipo de cambio, ¿no? Entonces, como el cambio es una mezcla entre no ser y ser, o ser y no ser, pero el no ser no existe, no es nada, entonces nada puede salir, de la nada nada sale, y hacia la nada nada va, entonces el cambio no existe, dice Parménides. Como el no ser no existe, ¿no? Dice ahí, sino que solo existe el ser, entonces el cambio no existe, es aparente. Los sentidos que me dicen que las cosas cambian, claramente me están engañando, ¿no? Por eso tengo que confiar en mi inteligencia, porque pensar es ser. Esa es otra frase de Parménides, ¿no? Pensar es ser. Bueno, esto Parménides. Yo les digo, estoy eligiendo algunos autores, podrían ser muchos más, ¿no? Los estoicos, no sé si les suena algo del estoicismo, ahí puse una frase de Séneca que me parece que viene bien para esto. Séneca dice, el destino conduce a los que se someten y arrastra a los que se resisten, ¿no? En definitiva, para el estoico hay un fatalismo, ¿no? Se suele llamar, o sea, un determinismo natural, que en definitiva todo lo que pasa es lo que tiene que pasar, ¿no? Por eso quizás le suena ser estoico, ¿quién es? Y alguien resignado, alguien apático, alguien indiferente. ¿Por qué eso es ser estoico? Y porque si todo va a pasar
independientemente de lo que yo haga, o sea, el destino va a cumplirse inexorablemente, entonces, ¿para qué preocuparme? ¿Para qué perturbarme? ¿No? La mejor actitud que puedo tener es asumir todo lo que pasa y tomármelo de la mejor manera, ¿no? De ahí la frase, tomátelo con filosofía. No sé si es una frase medio vieja, yo la conozco de suerte, pero esa frase, ¿no? Tomátelo con filosofía significa esto, ¿no? En el fondo, todo lo que sucede está bien o es lo que tiene que suceder porque así es el destino, por lo tanto, no te perturbes, ¿no? Tenés que ser apático. Bueno, Spinoza, que es un filósofo moderno, los estoicos son antiguos, ¿no? Spinoza, que es moderno, tiene influencia estoica y él, no sé, bueno, no sé si saben que para Spinoza todo es Dios, Dios es la naturaleza, él es panteísta, bueno, entonces para él también, si Dios es necesario, todo lo que sucede, sucede necesariamente. ¿Y en qué consiste la libertad para él y para el estoicismo también? Y en darse cuenta de que no se es libre, ¿no? Una persona que cree que tiene iniciativas propias, de que lo que hace es porque él quiere, en el fondo no es consciente de que en el fondo la realidad es necesidad, es determinismo. La verdadera libertad se alcanzaría cuando uno se dé cuenta de que en el fondo todo lo que pasa, aunque parecería ser desde mi voluntad, en el fondo es lo que necesariamente pasa, ¿no? Porque en el fondo es expresión de Dios. Entonces, la libertad es la conciencia de la necesidad o la conciencia de que no se es libre, ¿no? Eh, entonces, en el fondo, esta postura de el hombre es termina negando la libertad, o reduciendo la libertad a una ilusión, o por lo menos reduciéndola a la conciencia de que no se es libre, ¿no? Bien, habría muchas más cosas que decir. Después, otra postura que está en esta misma línea, que hoy está medio de moda, ¿no? Todo el tema de las neurociencias. No todos los neurocientíficos caen en esto, obviamente, pero en general, una persona muy concentrada en la materia, en los procesos mecánicos de las cosas, tiende a ser medio reduccionista y decir que en el fondo la libertad es una ilusión. Esto realmente, si ustedes lo buscan, pueden encontrar mucha gente que dice esto, que en el fondo la libertad es una ilusión porque el hombre, en definitiva, son reacciones químicas cerebrales. Entonces, no es que verdaderamente vos te enamorás, sino que cuando te enamorás, en realidad es que tal molécula y tal hormona se prendió y empezó a hacer tal sinapsis, no sé, yo no tengo idea de eso, pero en definitiva el hombre es material, es un ser mecánico, cerebral, y todo es por ese tipo de procesos, o sea, todo se explica de abajo hacia arriba, si quieren verlo así. Entonces la libertad también es una especie de ilusión. El hombre es lo que determina la naturaleza biológica somática, digamos, ¿no? Esa es otra postura también presente hoy. Bueno, y acá se viene una pregunta, ¿no? Parecería que el tomismo está en esta línea, ¿no? Yo les pregunto a ustedes, respondan con sinceridad, ¿no? ¿Qué cambia en un cambio accidental? ¿La sustancia o el accidente? El accidente. Bueno, en general, nosotros, incluso conocedores de Santo Tomás, respondemos que en un cambio accidental cambia el accidente. Pero entonces la sustancia no cambia. Eso, fíjense cómo a la experiencia cotidiana parecería ser súper contradictorio, ¿no? Porque si yo les digo que la maduración, el crecimiento de un niño, por ejemplo, un niño va creciendo, ¿no? Va siendo, supónganse que mejor persona, ustedes dirían que esos cambios accidentales no lo modificaron sustancialmente, o que simplemente modificaron esa especie de superficie o cáscara accidental. Fíjense cómo esa especie de explicación de lo que sería para Santo Tomás los cambios accidentales parecería parecería pecar de fijismo, ¿no? De ser una postura ajena a la realidad dinámica de las cosas. También se suele criticar al tomismo de ser cierta postura ajena a la historia, que no tiene en cuenta la realidad histórica y ese tipo de cosas, ¿no? Porque para Santo Tomás, en un cambio accidental, cambia la sustancia. Lo que pasa es que no cambia de sustancia, pero es la sustancia la que cambia accidentalmente, ¿no? Pero es la sustancia la que cambia.
porque entender que en el cambio accidental cambia solo el accidente y la sustancia permanece, en el fondo es entender que la sustancia es como una especie de sustrato que está por debajo de los accidentes y es medio impenetrable, medio oscuro, y rodeando la sustancia están los 9 accidentes, ¿no? Como si los accidentes fuesen cositas que se unen accidentalmente o por juxtaposición, digamos, a algo, a otra cosa que sería la sustancia, ¿no? Sería entender a la sustancia del accidente como dos cosas. Si uno entiende la sustancia del accidente como dos cosas, entonces sí, en el cambio accidental cambia el accidente, ¿no? Pero fíjense, de vuelta, qué ajeno es eso a la experiencia. Cuando yo digo que Juan aprendió música o aprendió a tocar el piano, yo realmente estoy diciendo Juan aprendió. No digo cambió de accidente, no sé de qué manera formularlo, ¿no? Pero si yo digo que Juan cambió, que Juan realmente adquirió una perfección, es porque en la sustancia se produjo un cambio, ¿no? Bien, otra pregunta, ¿no? que asombraría a Santo Tomás. Imagínense que ustedes están pasando un mal momento, o incluso lo pueden pensar a nivel país, ¿no? Imagínense Argentina ahora está pasando un mal momento. ¿Qué preferirían para su vida, ¿no? O para el país? Si quieren un cambio importante, verdaderamente importante. ¿Un cambio accidental o un cambio sustancial? Díganlo sin miedo. Lo que ocurre es que me da la impresión que estamos... Sustancial. Claro, la gente cuando quiere algo radical para su vida, ¿no? Tiene que cambiar de rumbo, dice, yo necesito un cambio sustancial para mi vida, ¿no? Es lo correcto. Fíjense que para Santo Tomás, pedir un cambio sustancial es pedir morir, ¿no? Es pedir autodestruirse. Fíjense esa idea de que uno, para hacer un cambio verdaderamente importante, diga que quiere un cambio sustancial, es porque le parece que el cambio accidental es poco significativo, es, valga la redundancia, accidental, ¿no? Es accesorio. En el cambio accidental no pasa mucho, porque la sustancia en el fondo no cambia. Es la misma idea que acabamos de explicar. Esa especie de explicación del tomismo haría que justamente la respuesta sea bastante parecida a lo que decía Parménides y ese tipo de pensadores, ¿no? En el fondo el hombre no se hace, sino que el hombre es. El hacerse simplemente lo afecta en un nivel accidental, superficial, como una cáscara, pero en definitiva adentro permanece igual. Entonces el tomismo parecería súper lejano a la dinámica de las cosas y ese tipo de cosas, ¿no? Estas preguntas sirven para ver, bueno, qué piensa uno de Santo Tomás. Bueno, pero les repito, para Santo Tomás, un cambio accidental, en el fondo, es el cambio más significativo que puede sufrir una sustancia, ¿no? Fíjense que las personas, por lo menos si uno tiene en cuenta el alma no puede cambiar sustancialmente. El alma solo puede cambiar de manera accidental. Los ángeles, por ejemplo, no tienen cambios sustanciales, no pasan a hacer otras cosas distintas, sino que tienen cambios accidentales. Y esos cambios accidentales significan todo, ¿no? Bien. Pero, Entonces, a ver, permíteme una cosa, Juan Ignacio. Sustancia y accidente no es un dualismo. sustancia accidente, No uno lo es un puede entender como dos cosas, que eso sería así, entenderlo de manera dualista. Una cosa es Juan y otra cosa todos sus accidentes que de alguna manera lo rodearían, ¿no? Y otra cosa es entender sustancia accidente como la sustancia accidentalizada o el accidente sustantificado, digamos. Es como una unidad. No, pero a mi humilde modo de ver, Sí, la sustancia es el soporte del accidente. sí, El accidente no podría ser si no tiene el soporte de la sustancia. claro. Es decir, no podés dividirlos. Por eso, o sea, se distinguen, pero forman El ac- una única sí, realidad, ¿no? Se distinguen sí, no como dos cosas, sino como dos principios o dos dimensiones, si querés, de una única cosa, en la que sí, obviamente el ser en sí lo tiene la sustancia, pero el accidente sí es con el ser de la sustancia. Por eso Santo Tomás dice que el accidente, más que ser un ente, es del ente, ¿no? Es es con el del ser de la ente, sustancia. claro. Sí, sí, ¿Y sí, qué? El hombre, o sea, el hombre, el ser humano, la persona, es una unidad. claro, por Sus, eso. Sí, sí, sus sí. sustancias
y sus accidentes, ¿no es Todos cierto?, están unidos y realmente la sustancia es la que respalda, si no el accidente sería un mero fenómeno. Eso, claro. Entenderlo como fenómeno sería entenderlo como una cosa, una cosita diminuta, digamos, que lo recubre. Sería No, dividirlo, separarlo, ¿no? no, diminuta no, sería entenderlo como dinámico. Es dinámico el accidente, pero Sí, siempre y cuando esté respaldado por la sustancia. sí, pero la sustancia también cambia en un aspecto y en otro obviamente permanece, ¿no? La sustancia también permanece, pero ¿En qué cambia? ¿En qué cambia en la el cambio sustancia? queda afectada, accidentalmente, pero queda afectada, ¿no? Afectada, no sé, yo me iré al cielo, no sé si Dios me va a juzgar o me verá como abogado, médico, ingeniero. Me parece que eso para Dios directamente no, no va a existir. O sea, va a Claro, haber mi sustancia, va a haber mi alma, ¿no es claro, cierto? sí. ¿Me Sí, explico? sí. Juan, perdón, una pregunta que capaz no tenga nada que, o sea, que salga un poco de contexto y profundice en algo que es súper puntual, que es solamente para filósofos. ¿Qué pasa para vos en aquellas modificaciones que son de un accidente, pero que está apoyado en otro accidente? Porque hay muchos accidentes que se apoyan en la cantidad, por ejemplo. ¿Qué Sí, pasaría ahí? sí. De hecho, todas las acciones son accidentes apoyados en potencias, ¿no? El acto de entender se apoya, por ejemplo, en el accidente que es la inteligencia. Eh, Ujú. y ahí yo creo que lo mismo, ¿no? O sea, en el fondo lo que para mí hay que entender es que la sustancia verdaderamente tiene un cambio que no le hace pasar a ser otra cosa, en ese sentido no cambia de sustancia, pero sí es la sustancia la que, o sea, el sujeto, Juan, si quieren, cualquier cosa que ustedes quieran, sí es la que verdaderamente cambia, ¿no? Y ahí en esos cambios accidentales que tienen un accidente como soporte, bueno, ese accidente que está como soporte también cambia y también permanece, ¿no? En el cambio accidental se cambian de accidentes, pero cambia la sustancia, ¿no? Si yo pinto una pared, cambia el color rojo, por ejemplo, pasa a ser otro color distinto. Pero la pared sigue siendo la misma, pero pasa a ser una pared de otro color, digamos. O sea, tiene un cambio a nivel accidental. Eh, bueno, Sí, quería perdón, pero sí, hay una cuestión. Sí, los accidentes pueden ser muchos, sí, pero lo único, un accidente a otro accidente lo que hace es mejorarlo. sí, Me depende. explico, no hace otro accidente. Por ejemplo, el posgrado, el doctorado, el seminario, ¿qué te hace más santo? No, bajo ningún punto de vista. Particularmente a los que son muy jovencitos y todavía les falta toda la vida, ¿no es cierto? Recorrer el camino de la vida. Entonces, ¿cómo? ¿Porque entran al seminario son más santos? No, ¿no es cierto? A no ser que sea Santa Catalina, que bueno, era jovencita y era santa, sí, pero bueno, pero era Santa Catalina. Este, con esto quiero decir, eh, pueden ser múltiples los accidentes, Sí, pero te van enriqueciendo en la medida en que vas caminando en la vida, ¿no? En la medida en que vas tomando experiencia, vas tomando, ¿correcto? Perdón, Pero perdón que me meta, pero me parece que por ahí nos estamos yendo un poquito de tema con lo de la sustancia y los accidentes sí. y para Sí, poder no continuar quería adelante con generar. esto. Sí, no, no, Coincido, igual, coincido ojo, con Joaco. muy interesante, pero cuidado que por ahí nos estamos yendo del tema principal. no, no, la multiplicidad de accidentes Eso, no listo. implica, Eso queda clarísimo. claro, la multiplicidad de accidentes. El accidente va a ser el mismo, se puede mejorar con más accidentes,
correcto. Eso, punto. Hasta ahí llego. Bien, 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 bien. Bueno, acá lo que ustedes ven acá es un poco una especie de resumen, agregando quizás algunas cositas. Fíjense entonces las dos posiciones, ¿no? El hombre, por un lado, dicen algunos, se hace, lo que decíamos de la libertad 360 grados, absoluta, y fíjense, en definitiva es una especie de progresismo, no progresismo político o económico, sino progresismo metafísico, ¿no? O sea, en el fondo un dinamismo absoluto de lo real, no necesariamente de un partido político, ese tipo de cosas. ¿Qué sería entonces? Bueno, y que todo cambia, que todo cambio es bueno, también dice esta corriente, digamos, y que nada permanece, ¿no? Porque la permanencia es estancamiento. Hay una pura contingencia, ¿no? Pura renovación, puro cambio. Esto también está presente, ¿no? Si yo le digo a ustedes que son alguien que tiene una mentalidad muy antigua, por ejemplo, seguramente se sientan medio bardeados, o si yo les digo que nada, son muy modernos, seguramente se sientan alabados, o si por ejemplo yo les quiero vender algún producto diciéndole que es nuevo, seguramente ustedes piensen que entonces es de buena calidad, ¿no? Esa especie de coincidencia que nosotros hacemos casi espontáneamente entre nuevo y bueno, y antiguo y viejo, y malo, y bueno, es fruto de esta mentalidad, ¿no? En general es lo que se conoce también como iluminismo, ¿no? La ilustración, el siglo de las luces, ¿no? Generó esta especie de mentalidad. No nos vamos a meter en este tema, pero, por ejemplo, si ustedes piensan que la edad moderna es una especie de proceso histórico que necesariamente fue una especie de inmanentización o secularización necesaria, bueno, de alguna manera están coincidiendo con la postura histórica de los iluministas, ¿no? Aunque los estén criticando. Eso sería igual para hablar otra vez, ¿no? Pero bueno, es para ver que esto está súper presente, ¿no? Todo tiene que cambiar, nada tiene que permanecer. El cambio es sinónimo de calidad la permanencia es estancamiento, ¿no? Entonces, el hombre se hace con su libertad, es lo que quiere. Y la otra postura es que el hombre es, por lo tanto, en el fondo no hay libertad, o la libertad es una ilusión, y sería la postura conservadurista, tradicionalista, dogmática, en la que nada cambia, ¿no? Sino que todo debe permanecer, ¿no? Hay una pura necesidad, todo es lo que es. Muchas veces nosotros como cristianos, si quieren, tenemos una cierta mentalidad en ese sentido de pensar que la verdad es absoluta, objetiva, a punto tal de eliminar cualquier opinión y eliminar cualquier posibilidad de libertad, como una especie de absolutismo exagerado, ¿no? De las cosas son así y punto, y no hay nada que pueda cambiar, ¿no? Entonces el hombre es lo que es por su naturaleza fija e inmutable y no se puede hacer nada al respecto. Con esto, obviamente, ahora lo vamos a decir, ¿no? No es que hay que negar que haya una verdad inmutable, objetiva, absoluta, ese tipo de cosas, no. Hay que afirmarlo, pero no al punto tal de que se vuelva contradictorio con la realidad del cambio, la libertad, el movimiento. Ahora lo vamos a ver. Bueno, entonces, un poco criticar estas dos posturas. En el fondo, estas dos posturas son las dos caras de una misma moneda, ¿no? Van a ver por qué. Monismo, nihilismo. Esto es fácil de entender, me parece. Fíjense que si el progresismo dice que todo se hace, todo está en constante cambio y nada se conserva, entonces en el fondo nada cambia, ¿no? Lo decíamos con el ejemplo del río, ¿no? Si todo se está renovando constantemente, en cada instante la identidad personal pasa a ser otra, ¿no? No hay una especie de continuidad en la que algo permanezca y algo, en definitiva, se conserva y por lo tanto nada cambia. O sea, si todo cambia absolutamente, entonces en el fondo nada cambia. Por eso el progresismo, por más que parezca mentira, es antiprogreso. Porque no hay nada que progrese, no hay algo que permanezca en el progreso que justamente justifique que haya un avance o un cambio. Bueno, entonces, ¿por qué monismo, nihilismo? Y monismo viene de monos, uno, porque en el fondo hay una única realidad que es dinámica y cada cosa particular, como en cada instante se renueva, en el fondo no vale nada. Por lo tanto,
es nihilista, ¿no? Si hay una única cosa, cada cosa singular, en el fondo, se desvanece. Y el conservadurismo también cae en esta especie de trampa, ¿no? Porque lo decía Parménides, ¿no? Si solo el ser es, entonces el cambio, habíamos dicho que era una ilusión, y la multiplicidad también. ¿Por qué? Porque para que hayan efectivamente múltiples cosas, tiene que haber una diferencia entre ellas, ¿no? Yo no soy perro y no soy gato, y el gato no es un árbol, y ese tipo de cosas. Ahora, la diferencia implica una cierta negación, un cierto no ser. Algo es algo y no es un montón de cosas. Y como el no ser no es, y no puede diferenciar nada porque no existe, entonces en definitiva no hay diferencia entre las cosas. Por lo tanto, concluye Parménides y muchos otros después del no, solo hay una única sustancia que es eterna, inmóvil, eh, y en el fondo cada cosa particular es una ilusión y no vale, no tiene valor, no tiene consistencia, ¿no? Eh, bien. Entonces, fíjense cómo el conservadurismo, también aunque parezca mentira, termina siendo anticonservación. Entonces, las dos posturas, en el fondo, afirman que hay una única cosa, que sería ya estática o ya dinámica, y que cada cosa singular, en el fondo, se desvanece y no tiene consistencia propia, ¿no? Bien. Esto yo lo veo en Santo Tomás, cuando él, un texto que quizás algunos conocen, por eso lo traigo a colación, digamos, que es el texto de las vías, ¿no? Santo Tomás, no sé si conocen sus vías para probar que Dios existe. Fíjense cómo él dice esto, ¿no? Él dice, si en la primera, ¿no? Que es la del motor inmóvil, él dice, si absolutamente todo cambiase, si todo fuese cambio, si todo estuviese en movimiento, en el fondo nada se movería, ¿no? O sea, si todo fuese cambio, caece en un cierto nihilismo. Para que se pueda explicar la realidad del movimiento, tiene que haber algo que no se mueva, ¿no? Tiene que haber algo inmóvil, algo tiene que permanecer. Y eso es Dios, ¿no? Lo mismo en la tercera vía. En la tercera vía, él prueba que hay un ente necesario por sí mismo, ¿no? Que ese es Dios, ¿no? Pero en el fondo la tesis, ¿cuál es? Y de que si el ser es tiempo, eso es Heidegger, ¿no? Si el ser es tiempo, si la realidad es solamente temporal, es solamente contingencia, si no hay nada necesario y nada permanece, no hay nada eterno, entonces nada sería, nada existiría, ¿no? Eh, y por lo tanto, para que exista la contingencia, para que exista el tiempo, es necesario que exista algo eterno y necesario, ¿no? Y eso es Dios. Esto me elevé un poco, así que lo voy a bajar un poco a la vida cotidiana. Sobre todo en esta cuarentena me parece que se puede ver tal cual. Fíjense, en esta cuarentena mucha gente se puso súper activista, ¿no? Se puso a llenar la agenda y se puso a hacer millones de cosas, ¿no? Y fíjense que una persona en la que todo cambia, una persona que constantemente está en movimiento, en el fondo es porque más que activo es pasivo, ¿no? En el fondo se está como muriendo interiormente y busca llenar ese vacío. Por eso la pereza no es contraria al activismo, sino que es la otra cara de la misma moneda, ¿no? Una persona perezosa que no sabe qué hacer, porque para esa persona nada vale la pena, o sea, una persona nihilista, en el fondo busca llenarse la agenda constantemente y ruido, 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 eh, y se ve esta idea, ¿no? Monismo, nihilismo, ¿no? Lo mismo una persona que se divierte todo el tiempo. Si yo soy alguien que me aburro, aburrimiento viene a aborrecer, ¿no? ¿Por qué? Y porque si en la realidad no hay nada dado, no hay un sentido, no hay una verdad en las cosas, no hay nada que contemplar, entonces cada cosa particular no vale la pena, se desvanece, ¿no? No tiene consistencia, por lo tanto me aburre y les repito, ¿no? Lejos de ser eso contradictorio con la diversión, es su contracara, ¿no? Como estoy aburrido, por eso busco divertirme, o sea, vertirme hacia afuera. Nada, me parece que son cosas que nosotros vivimos cotidianamente y que en el fondo muestran estas ideas, ¿no? Un poco la solución, ¿cuál sería? Y que ese activismo, ese movimiento tenga sentido en algo que permanezca, ¿no? Por ejemplo, la facultad. Todas las cosas que vos haces para la facultad, todo el movimiento ese, solo tiene sentido si hay un objetivo que no cambia, recibirte, por ejemplo, ¿no?
Si todo absolutamente fuese cambio, en realidad no tendría nada de sentido. Bueno, esos eran ejemplos para ver esta otra crítica, ¿no? Bueno, y en definitiva, como para ir cerrando, yo creo que hay otra posibilidad que no nos lleve a estos dos extremos, que es la postura que el primero que la formuló fue Aristóteles, ¿no? Y Santo Tomás obviamente lo retoma y lo profundiza, que es que el hombre es y se hace, ¿no? No hay que poner una O donde tiene que ir una I. En eso, Santo Tomás, eso se ve en un montón de temas de él, ¿no? Por ejemplo, no sé, naturaleza y gracia, libertad y naturaleza, fe y razón. Bueno, así un montón de temas en los que él tiene la gran capacidad, no tiene la gran inteligencia de unir cosas que parecerían contraponerse y armonizarlas, siempre respetando su autonomía, ¿no? No es que hace una especie de mezcla que termina anulando a las dos cosas, no. Es más, fortalece a las dos cosas, porque en definitiva estas dos posturas no le hacen bien ni a la realidad del cambio ni a la realidad de lo estable, ¿no? En cambio, Santo Tomás logra hacer que el cambio y la permanencia, que lo que es y lo que se hace, brillen más y estando juntos, ¿no? Bien, entonces no es o todo o nada, o bien el hombre es, o bien el hombre se hace, out, no es en latín, sino et, o sea, no solo, sino también. Las dos cosas, ¿no? Hay que afirmar los dos extremos. Lo permanente, fíjense que estas dos posturas veían a lo permanente como contrario al cambio, las dos, porque el progresismo que dice, si todo cambia, nada permanece. Y el conservadurismo también dice lo mismo. Justamente como en el cambio nada permanece, por lo tanto no hay que cambiar, porque hay que conservar todo, ¿no? Pero en el fondo para las dos, lo permanente y lo cambiante se oponen. Para Aristóteles, lo permanente, lejos de ser un obstáculo para el cambio, es uno de sus elementos fundamentales. Como le decía con Santo Tomás, ¿no? No puede haber cambio si no hay nada que permanezca. Y no existe nada tan dinámico como el respeto por la esencia estable de algo. Fíjense, por ejemplo, no sé, una semilla. Una semilla, en la medida en que va creciendo, se va convirtiendo en un árbol, y todo ese dinamismo, en realidad, es el respeto por la posibilidad que el árbol tenía, la semilla tenía de ser árbol, ¿no? O sea, es el respeto por algo que está en la misma semilla. Entonces, lo permanente que hay en la semilla es de alguna manera lo que va, lo que por el cambio se va desplegando o desarrollando, ¿no? Algo que estaba enrollado por el cambio se va desplegando, ¿no? Entonces, de alguna manera lo permanente tiene que estar. Porque si solo es hacerse, entonces no, como les decía antes, en el fondo nada cambiaría. Para que haya cambio, tiene que haber algo que cambie. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, obvio. Pensaba en este ejemplo de la semilla, ¿no? Que se transforma o cambia hacia un árbol. En ese proceso en el que todavía, o sea, ya no es más semilla, pero tampoco es un árbol. Durante ese cambio, ¿cómo lo definís? ¿Qué es? Digamos, Sí. ¿dónde está la esencia, la sustancia cambió, digamos, o sea, ¿qué pasa en ese proceso, no? Porque, yo lo relaciono con física, ¿no? En física, bueno, soy licenciado en física casi, y en termodinámica hablamos siempre que lo que estudia son estados en equilibrio, porque entre un estado y otro estado sabemos que pasan cosas, pero no sabemos qué. Sí. Y como no sabemos qué, lo ignoramos y bueno, no importa, miramos el principio y el final de la historia, ¿no? Me hace ver un poco esto, ¿no? Claro. El proceso en el medio es un desconocido. No sé si acá hay alguna afirmación, algo de una veracidad, algo que se pueda decir sobre Sí, el cambio. ese proceso intermedio es el movimiento, ¿no? O sea, el movimiento es el pasaje de un término inicial a un término final, en el que se va ganando actualización, ¿no? O sea, el árbol, la semilla, o ese vegetal, si lo querés llamar así de una manera más genérica, esa planta va cada vez más alcanzando al árbol y cada vez menos va, o cada vez más se va alejando de la semilla. Esa especie de pasaje intermedio medio difícil de definir, porque yo te entiendo lo de que es difícil de definirlo, ¿no? Esto Aristóteles lo dice, ¿no? Cuando él estudia el movimiento, se da cuenta que es muy difícil definir qué es el movimiento, ¿no? Porque es difícil definir algo que no es tan definible, que es más cambiante, ¿no? Entonces, el movimiento es eso que pasa entre un estado y otro, en el que
se va actualizando algo, ¿no? Se va desplegando algo que ya está, porque fíjate que el árbol de alguna manera está en la semilla. Si no estuviese en la semilla el árbol, nunca la semilla podría llegar a ser árbol, ¿no? Ahora, no está en acto, obviamente. Acá entra el tema del acto y la potencia. Tan clave me parece para las ciencias físicas, incluso actuales, ¿no? La ciencia actual no sería posible sin la doctrina del acto y la potencia de Aristóteles, ¿no? Justamente porque si todo cambia y nada permanece, o sea, si todo es acto, entonces nada se puede conocer, porque conocer es conocer algo, y si no hay algo, no hay nada que conocer. Y si solo es potencia, si solo es contingencia, si solo es posibilidad, tampoco, o sea, el cambio sería meramente una ilusión, y la física sin estudiar cambios y ese tipo de cosas no tiene mucho sentido. Entonces, el acto de la potencia es esa especie de doctrina intermedia que posibilita cualquier estudio científico, me parece. Pero en definitiva, bueno, es eso. La semilla tiene la capacidad real de ser árbol, por eso el pasaje de no ser árbol a ser árbol no es un pasaje del no ser absoluto al ser absoluto, porque ahí sí Parménides tendría razón. Aristóteles resuelve el problema de Parménides en esto de que es un pasaje del no ser relativo, en el sentido de no ser un árbol, a ser árbol, ¿no? Pero entonces el árbol está en la semilla, aunque en potencia, ¿no? Y la semilla no tiene la capacidad de ser otras cosas, ¿no? Por ejemplo, no sé, un auto, no existe. Por eso el no ser absoluto no es lo mismo que la potencia. Una cosa es tener la capacidad real de ser algo y otra cosa es no tener esa capacidad, ¿no? Entonces, la misma noción de potencia también es muy difícil de entender, porque no es, pero tampoco es no ser absoluto. Es una especie de ser intermedio, el ser en potencia. Entonces, eso que pasa en el medio es el movimiento, que es el pasaje de la capacidad real de ser algo a la actualización de eso, ¿no? De un punto de partida a un punto de llegada, ¿no? Bueno, sí, habría que... el tema del movimiento se puede hacer toda otra charla, ¿no? Respecto a eso. Pero bueno, ahí puse esto un poco como Aristóteles resuelve este problema del cambio, porque él dice que cambiar no es pasar del no ser absoluto al ser absoluto. Por eso la creación no es un movimiento, ¿no? Porque la creación es eso, es del no ser absoluto al ser absoluto. Y por eso la creación para Santo Tomás no puede hacerse mediante un movimiento, es un acto instantáneo de Dios. Aristóteles no dice eso, no llega a decirlo, pero lo que dice posibilita a Santo Tomás entender a la creación como algo que no es movimiento. Pero entonces no es del no ser absoluto al ser absoluto, sino pasar de un modo de ser, o sea, del ser en potencia, a otro modo de ser, a ser en acto, ¿no? Ahí lo de la nueva evangelización es un poco contra el conservadurismo, ¿no? Porque, fíjense, por ejemplo, no sé, el Concilio Vaticano II, tema quizás polémico, que se produjeron divisiones en la iglesia, ese tipo de cosas, un tipo de postura que dice, no hay que cambiar absolutamente nada, hay que seguir. Fíjense que no cambiar en el fondo le hace mal a la doctrina, ¿no? En el fondo, no cambiar, ser totalmente conservador, lleva a que todo cambie. Lo explico, ¿no? Por ejemplo, no sé si sabían, pero cuando está el problema de si Cristo es Dios o no es Dios, si es igual al Padre o no es igual al Padre, ese tipo de cosas, la Iglesia tuvo que cambiar, o sea, creó la palabra consustancial, que no está en las Sagradas Escrituras, ¿no? Esa palabra consustancial, el Hijo es consustancial al Padre, justamente para no cambiar, ¿no? O sea, la Iglesia tuvo que cambiar, progresar, para conservarse. Si la Iglesia no hubiese cambiado, si dijese, no, conservación, es muy probable que el mensaje se hubiese tergiversado y no se hubiese entendido que el Hijo es consustancial al Padre, porque esa palabra no hubiese existido, y por lo tanto, no cambiar hubiese hecho que cambie la doctrina, ¿no? Bueno, lo mismo con esto de la nueva evangelización. ¿Qué es la nueva evangelización? ¿Es cambiar el mensaje? No, el mensaje es el mismo. Pero para que el mensaje sea el mismo y se conserve, es necesario cambiar la manera de decirlo, las formas, el lenguaje y ese tipo de cosas, ¿no? Si nosotros no cambiamos en ese nivel, entonces el mensaje va a cambiar, ¿no?
Entonces, una postura conservadora excesiva, para la que no hay que cambiar, en el fondo termina haciendo que las cosas cambien, ¿no? Y involuntariamente. Entonces, para Santo Tomás y Aristóteles hay que cambiar para no cambiar, hay que perfeccionarse para ser más uno mismo. Y ahí un poco la conclusión de todo esto, ¿qué es esta, no? El hombre es, o sea, tiene una naturaleza dada por creación, dada por Dios, que es previa e independiente a su propia libertad y a su propia acción. Yo no elijo darme la naturaleza humana. El hombre se descubre como una obra ya empezada, no me di a mí mismo todo lo que soy. Por eso la frase, ¿no?, que Sócrates tanto le dio bola, que aparecía en el dintel del oráculo de Delfos, que es conócete a ti mismo, ¿no? Esa es una de las frases que resumen a la ética cristiana, ¿no? Pero el hombre también se hace, porque esa obra que él encuentra en sí mismo ya comenzada por Dios, no la encuentra terminada, ¿no? Sino que lo llama, lo invita, lo tensiona a seguir perfeccionándola y desarrollándola. Entonces el hombre no descubre una naturaleza totalmente cerrada y acabada, como si fuese ya en visión beatífica, por ejemplo, sino una naturaleza que puede perfeccionarse mediante actos libres. O sea, la libertad no es desde la nada, ¿no? No es desde una naturaleza que no exista, sino que es desde una naturaleza, y la naturaleza, lejos de coartar la libertad e impedir cualquier tipo de libertad, como diría el determinista, invita a que haya libertad, ¿no? Entonces, este juego armonioso entre libertad y naturaleza, ¿no? Por eso la otra frase que resume la moral cristiana es la frase de Píndaro, ¿no? Sé el que eres, ¿no? Conócete a ti mismo y sé el que eres. Date cuenta de la naturaleza que ya tenés y actúa en conformidad con esa naturaleza para seguir perfeccionándola. Entonces, en definitiva, esta pregunta, esta cuestión, este tema, nos lleva a una opción profunda, metafísica y existencial muy radical, que me parece que todos nosotros y todas las personas se tienen que hacer en algún momento, que es esta, ¿no? Nosotros descubrimos una naturaleza dada en nosotros mismos y tenemos dos grandes opciones. Lo que Guardini llama la aceptación de uno mismo, o sea, ratificar esa naturaleza que yo ya tengo, y vamos a ver en otras reuniones cómo eso, lejos de hacerme un esclavo, por ejemplo, es lo más liberador que puede haber. O la otra opción es pretender ser otra cosa distinta a la naturaleza que ya tengo, ¿no? Que es tan común hoy en día y que parece tan liberador, tan abierto a posibilidades, pero en el fondo termina siendo una angustia, una náusea, una condena, termina siendo una represión, ¿no? Lejos de ser liberador, termina frustrando a la persona. Eso también lo vamos a ver después. Y ahí ¿Puedo agregar algo Sí, obvio. con eso? Perdón. Sí, sí. Justo ayer vi un comentario sobre, no sé, el Bishop Barron, no sé si lo siguen, Sí, lo creo. de poco ortodoxa, y decía tipo como que él decía que la chica pasa de estar en un lugar como súper opresivo a un lugar súper liberador, pero que en realidad como que cae en la misma, ¿no? Como que lo que le es dado, como que no lo podía aceptar, entonces se libera rechazando todo. Y lo que él decía es que el obispo decía como que en realidad es integrarse. Yo cambiaría la palabra de Romano Guardini más que aceptarse como, bueno, como decías, no, como algo que esto soy y no puedo cambiar, sino como integrar lo que tengo, ¿no? Sí. Con el que puedo aceptar o alguna cosa que no, pero que logre una integración como plena mía. Pero eso, nada. Sí, esa palabra integración a mí también me parece clave. Es verdad que la palabra aceptación de uno mismo parece, bueno, aceptar lo que sos y ya está, no puedes hacer nada. No, Guardini no quiere decir eso, sino que va más en lo que vos decís, de integrar, de encauzar, de moderar, ¿no? Es eso, ¿no? Ahí las dos palabras tan raras que están ahí son dos palabras griegas que resumen un poco esto. La primera, eidopoiesis, significa, bueno, eido, de ahí viene idea, que es una idea y la esencia de algo presente en la mente, ¿no? Ahí idea, eidos, hace referencia a la esencia de algo, ¿no? Real, no en la mente, sino en la cosa. Eso eidos. Y poiesis, de ahí viene, por ejemplo, poesía, significa producción, ¿no? Entonces,
Eidopoiesis, la combinación de esas palabras, significa producción de la esencia. Pero ahí está tomada no en el sentido de producir una esencia distinta a la que tengo, como inventarme una esencia, inventarme una naturaleza, sino justamente actuar en conformidad con la naturaleza que ya tengo, ¿no? Hacer, ¿no? El hombre se hace según lo que es, ¿no? Hacer acciones conforme a la naturaleza que ya tengo, ¿no? Realizar actos perfectivos de la naturaleza ya presente en uno. Desplegarse, desarrollarse, ¿no? En la línea de lo que uno ya es. Y paralaxis, en cambio, viene de para-alo, que significa hacia lo otro, ¿no? Los movimientos paralácticos, digamos, serían, sí, movimientos hacia otra cosa, ¿no? La persona que pretende ser algo distinto de la naturaleza que ya tiene. Sería actuar en disconformidad con la naturaleza. Por eso, les repito, esto habría que explicarlo un poco más que liberación es una cierta represión, ¿no? Porque es actuar en disconformidad con lo que soy. Entonces eso me termina frustrando. Pero bueno, yo quería que se vea bien las dos posturas, ¿no? Un poco que en definitiva son lo mismo, y también que, bueno, esto lo pongo acá en la conclusión, ¿no? Las tres posibilidades, ¿no? Que el hombre es una, o que el hombre se hace es otra, o la de Santo Tomás, que el hombre es y se hace. Y en realidad las primeras dos posturas son las dos caras de una misma moneda, ¿no? Fíjense, esto es muy importante. Para las dos es incompatible la libertad, el hacerse, con la necesidad, la determinación o la naturaleza, ¿no? Lo que se es. Justamente, Sartre, por ejemplo, dice, elige la libertad porque rechaza la determinación, la naturaleza, ¿no? Y los mecanicistas, neurocientificistas, los estoicos, los deterministas, dicen no, el hombre es, hay una naturaleza, hay algo determinado, por lo tanto no puede haber libertad, ¿no? Los dos coinciden, las dos posturas, por muy extremas que parezcan, coinciden en que en el fondo la libertad y la necesidad, o la libertad y la determinación, en el fondo son incompatibles. Esto, ¿por qué es así? Porque defienden una idea de libertad justamente como indeterminación, ¿no? Ser libre parecería no estar determinado por nada. Por lo tanto, la libertad parecería ser contraria o contradictoria con la determinación. Esa idea de libertad es la que vamos a ver en la próxima reunión, que es la idea de libertad difundida hoy en día, desde el siglo XVIII en adelante. Vamos a ver, bueno, en qué consiste bien esta libertad y qué consecuencias trae. Y después, la segunda mitad del año, porque esta mitad fue el tema de la verdad, ¿no? Y este tema era como medio bisagra. Y la segunda mitad veríamos el tema de, bueno, propiamente qué es la libertad para Santo Tomás y qué relación tiene con la verdad. Y vamos a ver que en el fondo para Santo Tomás no toda necesidad o determinación es contraria a la libertad, ¿no? O sea, hacer algo de una manera determinada o hacer algo necesariamente no siempre se opone para Santo Tomás con hacerlo libremente. Yo podría hacer algo de manera libre y aún así hacerlo de manera necesaria o determinada y no habría contradicción. Esto no parece entendible ahora, pero bueno, falta para eso. Pero bueno, no sé si alguien se quedó con algo, si alguien quiere aportar algo. Sí, Juan Ignacio, me quedo con algo. Y es lo siguiente, todo cambio es bueno, ¿no? No siempre. Bueno, no, pero lo leí acá en los escritos que pusiste. Eso para un progresista, por ejemplo, sí. No, sí, todo cambio es bueno, pero no sé, me quedé con la sensación de que en todo este encuentro dejamos colgado en el perchero el tema del mal, Sí. ¿no es cierto? Que me parece que es un problema filosófico, metafísico, y bueno, abarca todo, ¿no? Sí, gran tema. ¿Cómo? Sí, es un tema quizás de los más importantes, por lo menos para definir la cosmovisión de un autor, ¿no? ¿Qué piensa del mal? Es casi definitivo. De un autor y de toda una historia de la filosofía. Sí, ¿no es sí. cierto? Es decir, desde Parménides y Heráclito, que viene
que viene el tema también. O sea, simplemente eso, el tema del mal. El tema del mal me parece que lo dejamos ahí colgado del perchero y me parece que era importante, ¿no? En este dualismo, entre comillas, en el cual siempre me opongo, no porque sea conservador ni cosa por el estilo, sino porque me parece artificioso, Claro. empezando por Heráclito y Parménides, que no conocían el concepto de creación. Entonces, dale que va. Ahí entramos a inventar a lo loco y bueno, pobres los griegos que no tenían la fe, no tenían la revelación, no tenían nada. Pero bueno, en el perchero el mal, te lo dejo ahí. Si Dios lo permite, va a aparecer en la segunda mitad, cuando veamos la libertad. Ah, me adelanté. Siempre un paso adelante. ¿Cómo? Siempre un paso adelante, Dios. Siempre un sí. Prome, yo quería agregar algo de lo que decía Fran sobre la aceptación y la integración. Dale. Claro, me parecía como que aceptación no entendía como algo negativo. O sea, creo que una cosa sería aceptación y otra cosa sería resignación. O sea, decir, bueno, yo soy esto, digamos, o esta es mi naturaleza, entonces, como ver eso como una especie de límite negativo. No, justamente, esta es mi naturaleza, estoy llamado a alcanzar la plenitud de esa naturaleza y entonces me acepto, de alguna manera me quiero a mí mismo y no es una resignación como, digamos, pasiva, digamos, ¿no? O sea, admite la posibilidad del otro que decía Fran, de integración, de cambio. Yo quería hacer una pequeña intervención, quizás ya se aclaró en otros encuentros y bueno, yo recién en el primero que estoy, así que cuando se habla esto de aceptarse no lo que uno es, la naturaleza misma de cada persona, no sé si se refiere a una cuestión, porque, por ejemplo, se le puede decir a alguien, aceptate, o aceptar lo que sos, como, bueno, mirá, por ejemplo, ¿no? Aceptar las condiciones en las que vos existís, en donde, por ejemplo, yo vivo en Argentina y tengo tales posibilidades de trabajo y tales posibilidades de estudio y tales accesos a ciertas cosas. Y si estuviera en Europa hubiese tenido otros, pero bueno, yo soy el que soy, estoy en Argentina en esta condición, nací hijo de tal o lo que sea, y entonces estoy condicionado. Si es esa la naturaleza a la que se habla, o si se habla de la naturaleza de, bueno, ser hijo de Dios, ser... no sé, no entendía bien eso. ¿A qué se refieren con aceptarse, aceptar la naturaleza de uno mismo, ¿no? Si Sí, esa cosa, digamos... yo creo que, como vos dijiste, ese tipo de circunstancias históricas, incluso biológicas también, porque una persona, no sé, que nace con una malformación física, también tiene menos posibilidades que una persona que nace, no sé, ya trabado, ¿viste? No, pero eh, como vos dijiste, me parece que son condicionamientos, ¿no? No son cosas determinantes. Uno puede decidir si esas condiciones a uno lo determinan o no. Eh, no sé, hay personas que nacieron en circunstancias súper desfavorables e hicieron cosas sumamente enormes, ¿no? O personas que al revés, nacieron en circunstancias súper favorables, pero no lo aprovecharon e hicieron cualquier cosa. Entonces, yo creo que cuando se dice aceptar la propia naturaleza, es aceptar aquellas cosas que, que son determinantes en uno, ¿no? Bueno, nací en Argentina y ya está, hay un montón de cosas que no puedo hacer, entonces me resigno porque esa es mi naturaleza. En realidad eso no es tu naturaleza, eso es la situación de tu naturaleza en este determinado contexto histórico, espacio-temporal, si querés. Pero sí me parece que una cosa es decidir sobreponerse a esas circunstancias y, por ejemplo, no sé, nacer en circunstancias desfavorables y sobreponerse, y otra cosa es, qué sé yo, nacer de 1,20 m y pretender medir 2 metros, ¿no? Eso ya es distinto. O
o bueno, no me quiero meter con el tema de la ideología de género, pero nacer mujer, por ejemplo, y pretender ser varón, como si fuese como cambiarse de domicilio, digamos, ¿no? Son cambios respecto de parámetros que son distintos. Uno es más circunstancial y el otro es más necesario, esencial, ¿no? No sé si otro quiere responderle, a mí se me ocurre eso. O aceptar lo sustancial y no lo accidental, digamos. Si hablamos de, entre tanto, esta cuestión, porque en el fondo es una cuestión accidental, si yo nací en tal o cual lugar, o sea, modifica eventualmente, por supuesto, mi historia, pero mi sustancia como ser humano radica en mi capacidad de contemplación, de realización de un bien moral, ¿no? Que eso es eterno, digamos, no dependería de ninguna situación justamente histórica. Va, creo, por lo menos, saberte como capaz de Dios, en ese sentido, capaz de lo absoluto, capaz de lo infinito, ¿no? Genera esa vida conforme a tu propia naturaleza, ¿no? No sé, por lo menos, capaz lo digo con términos muy filosóficos. Pero un poco la integración de todo esto, creo que si lo tuviera que decir en un lenguaje capaz un poco más musical, si se me permite, y les pido perdón por mi falta de musicalidad, un poco creo que la postura, que resumiría creo lo que dijo Juan, es el dubi-dubi-du, ¿no? O sea, vos tenés, Sócrates sería un to be is to do, ¿no? O sea, ser es hacer. Sartre claramente un to do is to be, ¿no? O sea, hacer es ser. Y en realidad la integración sería esa, dubi dubi du. O sea, hacer, pero hacer conforme a lo que sos, para ir mejorando lo que sos y que las acciones que vos hagas sean mejores de lo que ya sos, y así en esa ciclicidad, en esa continuidad, en esa cadena de dubi dubi du, bueno, que ya vamos a tener el remix. Me ocurre la de... Pero me encantaba la de yo soy así y así seguiré, nunca cambiaré. nunca cambiaré, sí, ay, bueno, ¿A quién le importa la sí, ¿cuál es? historia? ¿A quién le importa? Susana Jiménez, era una de esas, ¿no? Era que cantaba, no me acuerdo. Eh, eh, Creo que es pero Thalía. bueno, no, sirve. Ah, Thalía, ¿no? Sí, puede ser. Pero creo que sirve, ¿no? Igual, Juan, para que te pienses el tema, o Bruno, que también toca la guitarra y hace música, hacer el dubi dubi du. Por lo menos integra el et, ¿no? Sí, pero en definitiva Ahí quedó mi humilde aporte. me parece que la ética, la moral, las acciones libres tienen que ser intensificaciones de lo que uno es en el fondo, ¿no? A mí, por lo menos, me parece que es eso. En lo accidental puede haber diferencias, puede haber cuestiones culturales que cambian y no cambian, eh, qué sé yo, cuestiones, no sé, como tatuajes, ese tipo de cosas, bueno, no, en las culturas cambian, ¿no? Cada cultura tiene sus costumbres, ¿no? Pero en ninguna cultura, por ejemplo, va a estar bien matar, porque la dignidad última de una persona, profunda, sustancial, sigue permaneciendo. Entonces es aceptar esas dos cosas, que hay cosas que cambian, hay cosas que no cambian. Porque hay gente que dice que, claro, nosotros como somos un mono más evolucionado, todo es evolución, todo es costumbre, entonces, en definitiva, la decisión de matar o no a alguien, que ahora nos parezca mal es porque está, no sé, fuera de moda, pero no es que está objetivamente mal. No, bueno, es algo que está objetivamente mal, ¿no? Pero a mí me parece que es eso, ¿no? Es intensificar lo que uno es en el fondo. Bueno, ¿alguien más? Pero, no, sí, estaba pensando lo que decían, que
en definitiva, hacia el interior, hacia la profundidad, sí, estaría la contemplación más que la acción. Pero más allá también de la contemplación, está el hecho de que la vivencia de la comunicación, digamos, ya me salgo un poco de lo filosófico, me voy a lo teológico, porque todo lo filosófico es en lo natural, entonces todo parece que es acción, cambio. Sin embargo, la contemplación nos lleva por el camino natural al sobrenatural. Sí. Y yo creo que lo que realmente cambia, aparte del amor, es la misericordia, ¿no es cierto? Y entiendo por misericordia el nombre de Dios, uno de los nombres de Dios, o el nombre de Dios. No sé si se me aclaran un poco las ideas, pero no es que vaya en contra de todo lo que dijeron, sino que me da la impresión de que no nos vamos a lo profundo, ¿no? Realmente, a lo más profundo. Entonces el aceptarse de Guardini es el aceptar esa vida espiritual, inmaterial. Es el aceptar estar en un cuerpo finito con semejante mochila. ¿No es cierto? Esa sería como lo interpreto a Romano, ¿no? Es eso, tener en el interior toda esa mochila y la permanente acción de Dios en forma permanente en cada uno, ¿no es cierto? Que siempre nos hace tender hacia el bien y que por supuesto somos desobedientes, no obedecemos. Y el aceptarse uno mismo es obedecer también. Y esto no es conservadorismo, ni dualismo, ni socialismo, ni qué sé yo qué, no sé. Todas las pavadas que hoy en día se dicen. Obedecer. El no obedecer es Satanás. A ver, cuando decimos Lucifer o Satanás es no obedecer, simplemente. Yo creo que Romano se estaba refiriendo al aceptarse a sí mismo, creo que subterráneamente te está diciendo obedece, Sí. ¿no? Pero obedece a esa mochila interna. Todo lo demás me parece el mundo de hoy. Bueno, ya está, ya terminé con mi delirio. Así que discúlpenme. Está bueno, está bueno. Bien. Bueno, sin nada más, tienen nada para decir. Si quieren, terminamos con una oración. Bueno, en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, El Espíritu Santo. Amén. le vamos a pedir, bueno, mañana pasado mañana es Pentecostés, mañana ya a la tarde ya es Pentecostés, así que le vamos a pedir al Espíritu Santo que nos prepare para poder recibirlo, ¿no? A ese Espíritu que es fuego y que es viento, para que realmente nos disponga para que quedemos llenos del Espíritu Santo como se quedaron los apóstoles. Le pedimos por esta reunión para que tenga frutos y por todas las reuniones, los encuentros que quedan, y también por todas las personas que no pudieron venir. Todo esto lo ponemos en manos de María, que estaba ahí con los apóstoles en Pentecostés. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, oh Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, Madre mía, morir sin tu bendición. Amén. Santo Tomás de Aquino, ruega por nosotros, en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Bueno.